Mucha gente lo conoce, pero no saben su historia. Lo han visto ahora en los medios, quizás desde sus ámbitos laborales, también en la docencia. Pero hoy conoceremos a Armando Montoya en una entrevista que se confesará sin sotana. Licenciado, ¿quién es Armando Montoya? Coméntenos cómo fue su niñez y qué recuerdos tiene, cómo se puede definir. Bueno, Rolando, le voy a definir mi etapa de niñez, una etapa muy sufrida como la de cualquier niño en Honduras. Yo cuando tenía la edad de 3 años, si no me equivoco, mi papá biológico murió. Nosotros vivíamos en la colonia 24 de Mayo, una cuadra al sur de lo que hoy es el supermercado que está acá en este sector. Y en ese entonces tenía 3 años, de 3 a 4 años. Y luego, al morir papá biológico, pues mi mamá decide irse donde mi abuelo. Mi abuelo vivía en una hacienda. Mi abuelo vivía en una hacienda, yo creo que es muy conocida por muchos sectores de la sociedad, La Fabiana. Hoy es convertida en una colonia. Ahí pasamos mucho tiempo. En esa edad, yo, al quedar sin papá, no me quedaba más que colaborar con mi mamá. Nosotros en ese entonces éramos 4 hermanos. Yo era el tercero en la línea. Y posteriormente, había que buscar de cómo sobrevivir. Por lo tanto, en esa etapa yo recuerdo bien, de 4, 5 a 5 años, de 3 a 5 años, yo me dedicaba a vender leña. Vender leña a caballo, en burro, en una bestia. Vendía leña. De regreso pasaba por la pulpería comprando las cosas que mi mamá me encargaba que llevara. Posteriormente mi mamá se va de ese lugar porque mi mamá con el tiempo se vuelve a casar y yo me quedo a vivir con mi abuelo. Cuando yo llego a la edad de 6 años, yo, como le digo a la gente, yo era guineero viejo ya, porque yo iba a 3 guineos a la finca. No me podía montar al caballo, no me podía montar a la bestia porque no alcanzaba. Entonces me ayudaba la gente a montarme y alzar la carga, los sacos de guineo. Posteriormente, cuando yo tengo 6 años, me llega la etapa de entrar a la escuela y yo decido irme donde mi mamá. Me ponen a la escuela a los 7 años, pero en ese entonces yo le digo que yo ya era una persona, como decimos nosotros, viejo de vender leña, de vender guineos, de vender tabletas, de vender rosquillas en la calle. No se me olvida una anécdota cuando recién pavimentada la calle de la Columbo, que le llamamos nosotros, ahí por donde está la rotonda. Salida a la Ceiba. Salida a la Ceiba. Nada más que veníamos ahí viniendo para el desvío de las aguas, porque nosotros vivíamos en las aguas. En ese entonces venía un helicóptero que iba a aterrizar ahí y nosotros andábamos con una pana de rosquillas vendiendo con una hermana, y cuando yo miré el helicóptero me asusté y me tiré a la zacatera. Las rosquillas salieron volando. Hijo. Entonces llorando yo las recogí y ya no las podía ir a vender porque tenían monte. Entonces llegué llorando a mi casa porque mi mamá me iba a castigar, pero mi mamá me dijo: no te voy a castigar porque no tuviste la culpa. Le tuve miedo al helicóptero. Entonces yo, primera vez que miraba algo, una máquina de esta tan cerquita de mí, ¿verdad? Porque el helicóptero iba a caer. ¿Qué pensó? ¿Que se lo iba a comer? Yo pensé que me iba a caer encima. Entonces, yo, como le repito, me tiré a la zacatera. Una vida difícil, dura. Cuando yo ya me voy donde mi mamá, dejé de vender guineos, de vender leña, dejé de vender rosquillas y todas esas cosas. Entonces yo entro a la escuela de una edad normal, de 6 a 7 años. Entro a la escuela. Posteriormente, cuando yo salgo de la escuela, mi mamá me dice que no tiene la capacidad de ponerme al colegio. La familia Soto, que es muy reconocida acá en Olanchito, me llevan para San Pedro Sula a vivir con ellos, por medio de Luis Almendares, que era otro muchacho que ellos habían criado como hijo. Entonces yo me voy para San Pedro y estoy 2 años allá. Cuando estoy 2 años allá, yo regreso a Olanchito 2 años después. Ya yo salgo de 12 a cumplir 13
de la escuela. 14 y 15. ¿La escuela la terminó en Olanchito? Sí, en la escuela San Jorge. Sí, en la escuela San Jorge terminé mis 6 años de estudio. Pero después de eso... Con limitaciones. Claro, mire, con las limitaciones que yo tenía, yo venía descalzo. Yo fui descalzo a la escuela, si la mente no me falla, fui descalzo de primero a cuarto grado. Primero a cuarto grado. Mi bolsón era una bolsa de nylon, transparente, como decimos nosotros popularmente, de las que venden las semitas, para que la gente me entienda. Después me regalan un bolsón, no era bolsón de tirantes, sino que era un ¿Quién bolsón. se lo regaló? ¿Recuerda? Sí, me lo regala una tía política, una tía, una hermana de la esposa de mi mamá, ya era mi papá de crianza. Entonces me lo regala, pero era un bolsón de que yo tenía que andarlo tipo maletín aquí colgado. Pero mejor que una bolsa. Claro, mejor que una bolsa. Me compraba un par de zapatos y hago cuarto, quinto y sexto con ese par de zapatos. Yo no traía dinero. No le crecía el pie. ¿Ah? No. Fíjese que no, porque aunque me quedaban apretados, aunque me apretaban, pero hice 3 años con Lo iba estirando. Sí, ahí le iba estirando. Yo me metía a la quebrada andaluza, me recuerdo, porque tenía que cruzar todos los días. Porque ya vivíamos acá por el sector Salida Galteca. Entonces, hice 2, 3 años con aquel bolsón en aquellos zapatos. Y posteriormente, pues, a la escuela yo no llevaba dinero. No sabía qué era el dinero. Para tomarme un topollillo o un refresco salían los famosos frescos pequeñitos, los de... Las minis. Las minis. Para tomarme un fresco de eso, yo le recogía todo lo que eran los envases del predio de la Escuela San Jorge a la señora de la caseta. Entonces, yo le recogía todo eso y ella me regalaba a cambio un fresco de esos pequeños o me regalaba un topollillo. ¿Alguna vez se fue a la escuela sin desayunar? Casi siempre. No teníamos en la casa para poder desayunar. ¿La falta de un padre, maestro, siente que lo marcó? Es que no me hizo falta tanto la figura de un padre, porque después de que mi padre biológico muere, pues mi mamá con los años se casa y teníamos un padre que por lo menos nos daba la alimentación. Pero sí teníamos extrema pobreza. Entonces, al final, nosotros, como le digo, yo tenía claro seguir la escuela. No fui un alumno que estuve en el primer lugar, pero tampoco fui un alumno que me aplazaba en la escuela. Era un alumno bastante regular. ¿Se fue para San Pedro Sula? ¿A qué iba allá? Es que mire que desde niño la familia Soto me quiso llevar. Desde que yo tenía 2 o 3 años me quiso llevar. Mi mamá no quiso porque decía que yo la iba a desconocer como padre por el crecimiento que yo iba a tener. Pero cuando yo me voy para allá, en la familia Soto, por medio de Luis Almendares, me llevan como alguien de la casa, como un familiar, como un hijo más. Pero en ese entonces yo ya tengo 13, 14, 15 años, entonces a mí ya no me gustaba que me regañaran. Entro en una rebeldía normal de juventud, en donde los regaños no me gustaban. Sin embargo, yo ahora entiendo que eso fue para bien, pues. Yo perduro 2 años allá, pero regreso a Olanchito. ¿Qué hacía en San Pedro? ¿Estudiaba? ¿Trabajaba? Fíjate que yo estaba en un taller de mecánica. Porque cuando yo llego allá, me iban a matricular al colegio, pero yo les digo que yo lo que quería era aprender mecánica. Me ponen en un taller de mecánica con todas las extras de aquel taller. Sin embargo, a los 2 años yo decido volver a Olanchito y ya decido no regresarme. Esa niñez que me marca, sin duda alguna, de rebeldía, quizás porque yo, la familia Soto hizo varios viajes por quererme llevar de regreso, pero yo les dije que no. Yo sí recuerdo, Rolando, que ya después digo yo tengo que estudiar. De niño, ahí va yo, de niño usted soñaba con ser algo en la vida. Alguien, cuando me refiero a alguien, todos somos alguien con el hecho de ser seres humanos y haber nacido, pero ¿usted soñaba con ser un profesional? La verdad, cuando, en esa etapa no. Yo empiezo a abrir mi mente y a abrir mis aspiraciones cuando yo regreso de San Pedro Sula. Porque de niñez, como le digo, me dediqué a vender leña, a vender todo lo que le Solo trabajo pensaba. Yo solo pensaba en trabajo. Porque en mi casa no había, mire, yo era el típico cipote aquel que había que ir a traer las vacas al potrero para darles agua. Muy trabajador. Había que cortar la leña porque había que vender el juego, había que hacer los mandados. Tenía una disciplina muy rígida por parte de mi mamá.
Entonces me marcó. Mire, yo me iba al cerro, Pacura, a agarrar un iguano para venderlo, para poder comprar comida. Yo me recuerdo que se lo vendíamos a un señor que se llamaba Lalín Caballero. Él era un buen cliente. Que fue alcalde. Sí, sí, yo estaba muy burrito, muy burrito. O sea, le estoy hablando de la etapa de 10 años, por ahí, para atrás. Entonces, eso marca mi vida, pero cuando yo ya regreso de San Pedro de Rolando, que ya tenía 14, 15 años, eh, yo digo, yo traigo una vida plena de San Pedro, porque yo en San Pedro me levantaba a las 8 de la mañana, dormía con aire acondicionado, pero la rebeldía, que no me regañaran, yo decidí regresar a Olanchito y no volver, porque no me gustaba que me regañaban, sin saber que estaban haciendo lo correcto. Creo que es producto de la misma pobreza, porque... Más que todo yo creo que era un producto de la misma rebeldía de juventud. Ujú. Eso es lo que más creo yo. Y yo vengo pleno acá y fíjese que mi destino allí me marca otra historia porque yo llego acá conociendo las limitancias de pobreza. Nosotros a veces comíamos una vez al día, ¿no? Ujú. Una vez al día y comíamos arroz blanco con guineo hervido. Ay, cuando usted se viene para acá, ¿cuál era su idea? ¿Qué venía a hacer? ¿Ya era un niño No, con...? yo pretendía, o sea, en ese momento yo no pensé, sino que yo me regreso, llego y me instalo de nuevo desde mi mamá. Lo que yo no sabía es que más tarde iban a venir algunos reclamos porque yo ya era un cipote y tenía que contribuir. Entonces, yo me levantaba a las 8 de la mañana, entonces ya a mi padrastro ya no le fue gustando, que Dios lo tenga en gloria o en paz. No le fue gustando porque decía que teníamos que colaborar todos, porque yo tenía 15 años ya. Sí, porque colaboraba de niño y ahora... Exactamente. Pero como venía de una vida ostentosa de San Pedro Sula, de vivir bien, entonces yo pensaba que iba a tener la misma vida. Ahí es donde yo empiezo a vivir otra dura realidad. Porque fíjese que yo he sido así como bien decidido en mis situaciones y he sido bien marcado en mi forma de actuar y de pensar. He sido bien maduro desde niño. Mi padrastro se dedicaba a limpiar potreros. Entonces yo un día le dije a él, afíleme un machete que le voy a ayudar. Y yo estuve trabajando, chapeando potreros, 7 meses aproximadamente. En mi casa no contábamos con energía eléctrica, no contábamos con nada. Y yo, a cambio de la comida, yo estuve chapeando potreros 7, 8 meses. Después de ahí, de esos 7, 8 meses que yo estuve, me dediqué a ser ayudante de albañil, me dediqué a estar otra vez en taller de mecánica, trabajé con la conexión con la familia Soto, siempre ha estado porque mi mamá ha sido amigo de ellos. Entonces trabajé en refrigeración. ¿Y no estudiaba ese tiempo? En ese momento no estudiaba, tenía yo 15 años aproximadamente. Yo cuando regreso a San Pedro, 2 años que estuve acá. Entonces, cuando yo tengo 15, 16 años, después de que me he dedicado a ser ayudante de albañil, a ser mecánico, ayudante de refrigeración y de varios rubros en talleres de madera. Entonces yo un día decido, o pienso más que todo, digo, yo tengo que estudiar, tengo que ser alguien en la vida. Y se me vino la primera palabra correcta para mí, porque yo dije, tengo que ser alguien en la vida, tengo que contribuir a esta sociedad y tengo que mejorar. Para ese entonces, como le digo, nosotros los alumbramos con candil, con candela, con ocote. No teníamos energía eléctrica. Y salen unas famosas películas, unas chinas, no sé si usted recuerda. Jackie Chan. Sí, de Jackie Chan, y que las pasaban todos los sábados a las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde. Entonces yo me venía a la casa del profesor Roger Herrera. Él vivía donde hoy es la iglesia Amor Viviente, en la salida de Agalteca. Uh-huh. Allí vivía el profesor Roger Herrera. Y de los pocos televisores en el pueblo. No sé, yo creo que habían varios televisores. Yo creo que habían varias. Lo que pasa es que nosotros no teníamos acceso a eso. Uh-huh. Entonces yo me venía con mis hermanos, que éramos 3, 4, porque nosotros somos 9 hermanos, somos nosotros. Entonces yo me venía todos los sábados a ver películas chinas de 5 a 6. Entonces el profesor Roger me dice, lo sentamos en la acera, en una puertecita, en una verja que tenía él ahí, de acceso a su casa. Él decía, siéntense ahí, pero después ya los permitía que entráramos adentro por el comportamiento que teníamos. Los entrábamos ahí en la acera, pero después nos dice que ingresemos. Esa fue una historia. Luego,
Un día yo recuerdo que para 1990, Rolando, me dice el profesor Roger Herrera, me encuentra un día ahí por el asilo de ancianos y me dice, Cipote, vení. Yo venía a hacer un mandado. La pulpería más cercana que yo tenía era la pulpería de Don Teto Núñez, que queda ahí cerca del parque, ahí por el Kinder Rix. Celia, perdón. Vení. Me dice, ¿querés trabajar? Yo tengo 17 años ahí. Entonces le digo, sí, quiero trabajar. Entonces ahí empieza mi etapa de una nueva faceta de mi vida, porque me dice, preséntate el lunes al Guillermo Moore para que trabajes. Nosotros necesitamos un cipote que nos haga los mandados. De conserje. Iba de conserje, correcto. Le cambió la vida ahí porque de chapear un potrero a pasar de conserje es un salto. Sí, correcto. Mire que yo en ese entonces, para 1990, como la conexión con la familia Soto siempre ha estado. Entonces yo recuerdo que en ese momento gana el Partido Nacional las elecciones con Calleja, Rafael Leonardo Calleja, en 1990. Entonces Talicho Martínez, que es sobrino de Juan Pablo, él visitaba la casa de nosotros porque había buena conexión con la familia Soto. Entonces él iba de jefe de recursos naturales. Entonces él me había ofrecido que si yo ganaba, me iba a dar trabajo. Entonces yo recuerdo, estaba en ese dilema yo, si trabajaba porque Calleja gana en el 90 y Talicho va a ser nombrado jefe de recursos naturales. Entonces yo estoy en ese dilema porque en eso me sale la oportunidad de lo que le planteé anteriormente con el profesor Roger Herrera, de poder trabajar en el Guillermo Moore. Entonces yo estaba en ese dilema si me voy para recursos o me voy para el Guillermo Moore a trabajar de conserje. Mi mamá habla con el ingeniero Nectalí Martínez, Talicho, y Talicho le dice, bueno, acá, como este es un trabajo político prácticamente, puede hacer que si el Partido Nacional pierda, vamos para afuera todos. Y acá va a estar permanente. Entonces decidan. Entonces yo me decidí al final. Claro, yo tenía 16, 17 años, 17 años creo que, si no me equivoco. Entonces, yo me decido ir a trabajar al Guillermo Moore. Pero ¿sabe cuál era mi realidad? Que yo solo tenía un pantalón y 2 camisas. Pero, mire, el hecho de ser pobre tampoco indica que usted va a andar harapiento, no significa que usted va a andar sucio. Así es. Entonces yo solo tenía un pantalón y 2 camisas. Y yo lo que hacía era que me iba con una camisa de un día por medio y todos los días la lavaba. Yo entro al Guillermo Moore en el 1990, con 17 años. ¿Cuánto ganaba? Fíjate que yo estuve un año y medio sin sueldo, porque no tenía la edad. O sea, entonces ahí administrativamente me regalaban 100 lempiras mensuales. 100 lempiras mensuales me regalaban. ¿Y le ajustaba? No me ajustaba, pero a mí me tenían con la esperanza de que me iban a nombrar a nivel de gobierno y yo por eso me mantenía. Y luego ellos me dicen que me van a prestar, no, que me van a regalar, perdón, 100 lempiras mensuales. Pero cuando yo cumplo los 18 años, me hacen el trámite de nombramiento y me nombran como conserje del Guillermo Moore. Entonces yo empiezo a despertar aquella intención de querer estudiar. Perdón, ¿a los medios de comunicación ya había ingresado o en qué momento usted? Porque ya tiene una buena trayectoria también. Sí, no, pero no, fíjate que yo entré en el 1993 a los medios. Después del colegio. Sí, después de que yo entro a trabajar como conserje, porque yo me recuerdo que mi padrastro me decía, o sea, mi papá, el que me crió, porque muchas veces creemos que el padre biológico es el padre, es el que lo cría a uno, el que lo forma, el que le da el sustento diario. Entonces, vengo yo y en ese entonces mi papá me dice, trae el radio, tenemos un radio pequeño. Y me dice, trae el radio que antes yo escuchaba unos partidos, me decía de Tegucigalpa, de San Pedro, que jugaba Olimpia, que jugaba Motagua, me decía. Y entonces era un domingo, prendemos la radio y está jugando el clásico Olimpia Motagua. Entonces a mí ya me gustó escuchar aquellas narraciones y yo me iba al potrero a traer las vacas y me subía a una piedra bien grande. A narrar partidos. A narrar partidos yo solo.
Yo solo, o sea, yo me iba a echar las vacas y allá me ponía, yo me ¿A aprendí qué edad era eso? ¿A qué edad? 16 años, 17. Ajá. Póngale que tenía 17 años. 17 años. Ya llegando quizás a los 18. Alguien le cuenta a Francisco El Tingo Herrera y no sé ni cómo, porque yo no platicaba con nadie, pero Tingo Herrera un día me encuentra en el parque y él es el que me induce a los medios de comunicación, porque me dice, me dijeron que a vos te gusta el deporte, que te gusta lo de la locución, venite. Tengo un programa que se llama Deportes Campeón de Radio Lux. Y me voy en 1993. Pero yo en la parte laboral formal, 1990, llego al Guillermo Moore y yo despierto aquel interés por querer estudiar. Yo me recuerdo que le planteé a mi mamá, habían sido 2, 3 años después de que había salido de la escuela, 16 años, 16 a 17 años. Entonces yo trabajaba con Lando Soto en refrigeración y me daba 30 lempiras a la semana, más la alimentación, más la comida, como decimos nosotros popularmente. Entonces vengo yo y digo yo, se pagaba matrícula. Entonces yo ajusté la matrícula, yo compré mis cuadernos, compré mi bolsón y me fui a matricular yo solo a la José Trinidad Cabañas. Empiezo a estudiar y luego en 1998 me graduó como perito mercantil. Esa fue mi faceta de aquella palabra que yo dije, quiero ser alguien importante en la vida, quiero ser un aporte para la sociedad. Entonces ahí surge el interés del estudio. Cuando yo termino de estudiar en 1998, fue el huracán Mitch. Yo recuerdo que no hicimos examen general, sino que el examen general fue reconstruir. Hicimos algunas casitas, fuimos compañeros con algunas personalidades de Lanchita, como Pati Herrera. Fuimos compañeros, nos graduamos juntos. Y otras personas, ¿verdad? Entonces, yo me gradúo y digo, voy a descansar un año y luego voy a entrar a la universidad. Entonces, ha sido un esfuerzo personalmente mío, sin ninguna ayuda, ni de ningún familiar, sino que prácticamente yo me lo propuse yo solo. ¿Sabe qué? ¿En qué me inspiraba yo? Como yo trabajaba de conserje en el Guillermo Moore, entonces me mandaban a hacer depósitos al Banco Banadesa. Y en el fondo de la pared habían 3 reglitas que decía quién soy, dónde estoy y qué quiero ser. Y a mí se me grabaron esas 3 frases que estaban ahí. Digo yo, ¿dónde estoy? ¿Y qué quiero ser? ¿Usted quería ser maestro? Fíjate que le voy a contar que paradójicamente yo quería ser ingeniero civil. Yo quería ser ingeniero civil, pero no estaba a mi alcance. Tenía que irme de Lanchito, no tenía el apoyo de nadie. Solo en Tegucigalpa vivía, San Pedro Sula. No tenía contactos con nadie, no tenía la ayuda de nadie. No me ajustaba lo que yo ganaba. Era una nada porque trabajaba prácticamente a cambio de 30 lempiras o de la comida. Entonces yo no podía aspirar a eso. Ah, pero ya le pagaban de conserje. Es que cuando yo empiezo a ganar, recuerda que le dije yo ahorita que tenía yo año y medio, año 8 meses, sin sueldo, sin salario. Entonces, era poco lo que ganaba, no me daba. Y si yo me iba, ¿quién me iba a financiar mi gasto? Entonces no pude yo al final, y dije yo, bueno, voy a seguir estudiando, voy a descansar un año, voy a prepararme, y luego me fui a matricular a la opción que yo tenía. Me matriculo en la Universidad Pedagógica Nacional, y me va gustando el involucramiento que yo tuve como conserje, la relación con los alumnos, la relación con la docencia, con los docentes, ya me fue llamando la atención. Entonces yo dije, bueno, me voy a matricular a lo que está a mi alcance. Y me matriculé como alumno de la Universidad Pedagógica Nacional. Y luego, pues, con esfuerzos míos, quitando dinero prestado, pues, pude acceder a ir a la universidad. Y posteriormente, pues, ya en el 2008 logro graduar. Ciencias sociales, ¿por qué elige esa rama y no elige educación física, por ejemplo, que era donde a usted en el colegio ya le habían dado oportunidad de impartir algunas clases, aún siendo el conserje? ¿Por qué no educación física y sí ciencias sociales? Es que fíjese que le voy a contar que sí es cierto. A mí me inducen
Yo estaba en la universidad cuando a mí me dan la oportunidad en el 2004. Yo entro a la universidad en el 2001. Yo entré a la universidad en el 2001. Ya tengo varias clases sacadas. Inicialmente les voy a contar que yo me matriculé en ciencias comerciales. En ciencias comerciales me matriculé yo. Y posteriormente, pues decidí cambiarme a ciencias sociales, porque sentía más amplia la carrera de ciencias sociales. Con el deporte, a pesar de que me han dado clases, en el 2004 me comienzan a dar clases, me dan la oportunidad precisamente en el Guillermo Moore, que es donde yo prácticamente yo le agradezco a la profesora Yolanda, al mismo profesor Dani Mendoza, que fue el que aperturó para que habló con la directora para que me den la oportunidad. Y pues a mí me gustaba mucho el deporte, pero, pero en la Ceiba no había educación física, porque yo estudié en la sede de la Ceiba. Entonces yo no elijo educación física por esa razón, porque había que irse siempre para Tegucigalpa y no estaba preparado yo para viajar a Tegucigalpa y tener esa carrera. Sin embargo, desde pequeño me ha gustado mucho el deporte. Mucha gente se confunde conmigo, dicen, creen que yo soy profesor de educación física. Eh, pero no, yo logro matricularme y graduarme en ciencias sociales en el 2008 en la universidad. Hasta ese entonces usted trabajaba en la radio de conserje y estudiaba. Correcto. ¿Cómo le alcanzaba el tiempo? Mira, siempre ha sido una faena muy difícil, Rolando. Siempre me he multiplicado, porque a través de los esfuerzos que usted haga va a tener recompensas. Si uno no hace fuerza, porque yo, mire, yo por ejemplo, yo se lo digo, yo admiro la juventud de hoy, pues, todo lo quiere, sin hacer nada. La juventud de hoy duerme hasta las 9, 10, de 11 de la mañana y no pasa nada y todo lo tienen porque los padres hoy se lo dan. Yo le digo, a mí no me regalaron un lápiz grafito para ir a la escuela. A mí no me regalaron un lápiz tinta, no me regalaron nada, pues. O sea, lo que usted ve reflejado, toda esa trayectoria que yo le he contado, es un esfuerzo propio mío. ¿Cuánto ganaba en la radio? Nada. Nada. ¿Por No qué- ganaba y nada. por qué trabajaba ahí? No, es que no era un trabajo. Porque usted sabe que los programas de deporte en los diferentes medios de comunicación son como un relleno para los medios. Esos son. Especialmente en Olanchito, pues. Entonces, Pero le permitió crecer también y hacer algunos contactos. claro, permite en la parte social. Yo, mire, en la faceta de la locución, de los medios de comunicación, yo entré en el 93, como le repito, en Radio Lux, después voy a la Superradio, después vuelvo a la Futura, cuando la Superradio empieza en crisis, regreso a la Futura, en la Oye, tuve un paso fugaz ahí por Radio Aguán, y yo, para ser exacto, tenía 18 años en el momento. Eh, entonces, yo todavía guardo mi carnet, el primer carnet que yo tuve de Radio Lux, 1993. Y era ir a la radio como Porque le aficionado, gustaba. porque me gustaba. Y el deporte no le dan importancia en nuestro sector, no le dan importancia. Luego, cuando yo me graduó de la universidad en el 2008, yo dejo los medios de comunicación por un espacio de un par de meses, póngale 4 o 5 meses. Pero luego se abre la oportunidad de llegar a Canal 23 a dirigir un programa. Bueno, no a dirigirlo porque no era yo, o sea, no monté el programa yo. Lo montamos juntos, sí, con el profesor Dani. Y luego, pues, el profesor Dani se retira, solo estuvo poquito tiempo, un mes, y se retira y luego yo me quedo con el programa. Pero sí le abren las puertas a uno como parte, Rolando, en la parte sociable. En la parte social, usted se relaciona con las autoridades, usted se relaciona con las personas, con todo tipo de personas, sean humildes, sean no humildes, gente de la sociedad. Usted se relaciona porque tiene esa oportunidad de tener un micrófono en la mano. Entonces, esa es mi faceta de los medios de comunicación. Pero no ha sido nada fácil también estar. Tenía que multiplicarme para poder hacer todas esas facetas. ¿Qué cosas le enseñó la pobreza, maestro, que cree que tener una vida acomodada no le hubiera enseñado? Aprender a valorar las cosas, Rolando, de la vida. Aprender a valorar a la gente. Porque mire, yo realmente hoy, si usted me pregunta si yo tuviera la oportunidad
de estar en otras condiciones económicas, de estar en la palestra del poder, yo que vengo de ahí y que realmente conozco la realidad de la pobreza, yo le dije a usted, yo, sabe, no le conté cuando yo muchas veces me tenía en todo el día. Yo le dije a usted hace poco, comía una vez al día, pero había veces que no comía. ¿Y sabe qué hacía yo? Ordeñar una cabra y asar un guineo para comerme. Y eso era todo lo que andaba en el estómago. Yo, no ha sido fácil, entonces valorar todas esas cosas, ver a la gente de la sociedad con otros ojos, conociendo la realidad. Mire, yo admiro cómo la gente se pelea por el poder hoy políticamente, pero los políticos no se meten donde está la pobreza. No valoran, el político no se despoja de algo que él tiene de su bien, porque el político regala lo que es del pueblo. Y algunos agarran de lo del pueblo. Y agarran lo del pueblo, muchos. Porque en este país, este país está podrido en corrupción. Este país, se hagan los esfuerzos que se hagan, este país sigue corrupto. Y llegue quien llegue ahí, porque el poder corrompe. Entonces, pero lamentablemente no tenemos esa capacidad económica, porque hay otro problema. Que si usted, mire, si usted tiene dinero, si usted anda en un buen carro, si usted se da a conocer dentro, como son estratos sociales, entonces usted se va a clasificar en determinado estrato cuando tiene esa oportunidad. Y como se clasifica, entonces se ubica con cada grupo de personas. Pero los que hemos vivido la pobreza conocemos la realidad de la gente que vive allá en las colonias marginales. Y valorar eso, Rolando, yo se lo digo, lamentablemente tenemos una cultura donde si usted dice que es político, tiene que regalar primero para poder llegar al poder. Que ya es una cultura difícil de cambiar. Pero si yo le digo a la gente hoy, apóyeme porque quiero ser, quizás no tenga el apoyo porque no regalo antes. ¿Te gustaría? Sí, realmente me gustaría. ¿A qué cargo le gustaría aspirar? Bueno, como yo vengo de abajo, me gustaría comenzar de abajo. A mí me gustaría, claro, a quién no le va a gustar estar en lo más alto. Pero a mí, mire, yo cada paso de mi vida que he dado, Rolando, me ha costado. Yo le repito, a mí no me ha regalado absolutamente nada, nadie. Ni siquiera políticamente, ahora en estos tiempos, he tenido una colaboración o una ayuda políticamente de nadie. Mire, mis trabajos, yo comencé en el 2004 en la docencia y no llegué por política. Yo trabajé como conserje en el Guillermo Muro en 1990 y no llegué como política. Llegué por casualidades de la vida que las puertas se han abierto. Pues. Hoy tengo la oportunidad de bregar en diferentes organizaciones sociales. Tengo la oportunidad de tener un roce social dentro de lo que cabe con la sociedad. Pero no pierdo el norte, no pierdo el piso, sé de dónde vengo. ¿Le reprocha la vida a su pobreza, maestro? No se la reprocho porque la vida me ha dado la oportunidad de ser una persona que ha ido creciendo. Más bien yo le agradezco a la vida porque me ha dado la oportunidad de crecer, el sufrimiento, como yo le digo, de donde vengo y lo que hice. ¿De qué se alejó, maestro, para poder lograr lo que hoy usted es? Fíjate que yo creo que yo me alejé de mi familia. ¿Por qué le digo que me alejé de mi familia? Porque el tiempo que yo podía haber invertido en mi familia, lo invertí, por ejemplo, en trabajo, en puro trabajo. ¿Tentaciones? ¿Algo que sucede muchas veces en la juventud no fueron para usted un obstáculo? No, fíjese que no, ¿Vicios, nunca, nada de eso? nunca, fíjese, Rolando, que no, en esa parte yo le doy gracias a Dios. Yo cuando vivía en San Pedro, yo recuerdo que había un taller de mecánica con variedad de personas ahí. Alguna gente usaba droga. Es más, me decían, regálame 20 lempiras, 10 lempiras para comprar un cigarro de marihuana o cosas así. Yo se lo regalaba. En alguna ocasión, quizás alguien me decía, ¿quieres probar? Y yo siempre tuve acá convicción. Yo recuerdo una vez a un amigo, le dije, si me volvés a ofrecer, dejas de ser mi amigo. En esa parte el único vicio que yo he tenido en mi vida ha sido el fútbol. Fíjate.
A pesar de que yo, como le repito, no soy ¿Era un jugador usted o promedio? Promedio, pongámosle promedio. Yo me recuerdo que el doctor Adalí, ahí está, yo no le puedo mentir, yo sé que todo el mundo va a ver esto. El doctor Adalí estuvo a punto de inscribirme en Social Sol, porque fui un jugador promedio que me defendía, que tenía algunas condiciones, pero tampoco me dediqué a eso, porque no tuve la oportunidad, no tenía yo esa oportunidad de poder tener la conexión, o que alguien me recomendara o que alguien me llevara, pero sí fui un jugador promedio que me defendía bien al fútbol. ¿Cree que tenía condiciones para la Liga Nacional o no? No sé, tal vez trabajando pude haber llegado, pero yo le digo, cuando yo de la barriada, el doctor Adalí me quiso inscribir en Social Sol, pues a mí me decían que pasaba buen momento futbolístico. Pero luego tampoco me fui por ese rubro porque el estudio, el trabajo, el poco tiempo que me quedaba dedicarlo a la familia, entonces no me dejó crecer en esa parte de fútbol. Su vida como docente, maestro, ¿qué enseñanzas le ha dejado? Bueno, miren, no ha sido fácil. Yo, dentro de mi vida, como he sido exigente conmigo mismo, también fui exigente he sido exigente con muchos, con la mayoría de los alumnos. Yo muchas veces comparto algunos videos con los alumnos de docentes que tienen esa característica que yo me asemejo a ellos, porque el alumno, mire, yo realmente en la parte docente, yo pienso que el joven perdió el interés de estudiar del 2012 para acá. Yo recuerdo esa última camada, yo miraba que tenía intención, que tenía ganas de estudiar, pero el día de hoy el alumno no quiere estudiar, no quiere hacer tareas, pero sí quiere pasar. ¿Son indisciplinados los estudiantes de hoy? En comparación con nuestra generación. Hay mucha indisciplina. Hoy cualquier alumno, hasta de séptimo grado, se le para al profesor, le responde al profesor, le grita al profesor, le falta el respeto. Y cuando el profesor, podríamos decir así, cuando el profesor le habla en otro tono o le falta el respeto al alumno, entonces ya aparece el padre de familia demandándolo o denunciándolo. Entonces han cambiado, sin duda alguna, a la gente no le gusta la exigencia. Y yo, como he sido bien fuerte en esa parte, yo he sido bastante exigente, entonces yo tengo cualquier cantidad de personas que me alberzan por eso. Porque yo tengo, pues cada quien tiene su carácter, tiene su forma de ser. Y esa parte de la exigencia, ¿sabe qué? Yo me iba de mi casa teniendo mi motocicleta, me iba de mi casa a pie para el centro de trabajo, para ver cuánto tiempo me tardaba para poder llegar a la hora, por si un día me tocaba. Entonces yo medía la distancia del tiempo. Entonces, para así exigirle al alumno la llegada, porque puntual no es aquel alumno que llega antes, ni que llega después, sino el que llega a la hora, o la persona que llega a la hora. Yo le decía, yo le digo a los alumnos, cuando hay mucho joven que quiere ser el gerente del banco, pero no quiere estudiar. Entonces es imposible que vaya a lograr eso. Sí, que es imposible que vaya a llegar a esa etapa. Entonces he tenido varias personas que me alberzan por mi forma de ser franco, directo, y eso me ha llevado. Otra cosa que me marca a mí es por mi modo de ser franco, directo, y mi forma de hablar, la gente piensa que yo estoy enojado. Y de repente no conocen al Armando Montoya, porque yo no puedo decir que lo conozco a usted porque lo miré. Yo voy a decir que lo conozco a usted porque yo lo traté. ¿Se ha encontrado con algún estudiante que ahora es un profesional exitoso que le ha dicho, maestro, recuerdo sus regañadas y le agradezco por eso? Muchos he encontrado muchos que me dicen, profe, recuerdo, tenía razón usted. Como también encuentro muchos que siguen con aquel resentimiento, podríamos decir. Entonces, son situaciones, Rolando, que uno debe aprender dentro de esta sociedad a poder convivir entre esas personas. Sí, usted ahora, maestro, como ya también nos adelantó, forma parte de muchos grupos sociales, es miembro de la Comisión de Transparencia, dirigente deportivo, creo que todavía. ¿En qué otra? Sí, mire, dentro de ese ámbito de las organizaciones sociales, mire,
Pues en su momento es miembro de la Comisión de Transparencia, miembro directivo del deporte, he estado vinculado al deporte por muchos años, desde Cipote, y como jugador, como directivo. Estuve 2 años en Lloro, en la Junta de Selección Magisterial. He estado en los colegios magisteriales acá en Olanchito, quizás como dirigente. Yo no digo como dirigente, sino que hago pininos como dirigente porque soy realista. Quizás hay otras personas que dicen ser más dirigentes que uno, pero yo trato de hacer las cosas, Rolando, sin que la gente se ande enterando. Yo siempre ando defendiendo. Mire, cuando yo estaba en Lloro, yo defendí el derecho del compañero. Sin embargo, había muchas críticas porque cuando yo no le doy a usted lo que usted pide o lo que usted quiere, usted dice que ya me saca los trapitos al sol y ya empieza a decir que es corrupto, que es pícaro, que tiene todo, porque no le doy la razón de lo que usted está pidiendo. ¿Tiene algún acto de corrupción usted en cuanto al magisterio como dirigente? Yo realmente es lo que digo así, viendo de frente a la cámara y viendo a la población, yo le digo que no. Yo no. ¿Nunca ha pedido un favor? No, yo nunca he pedido un favor. Es más, no tengo familiares docentes. Sí tengo muchas amistades. Yo estuve 2 años en Lloro y yo le digo a la gente, yo los invito, los que hablan mal de mí, yo le digo a la gente, pues menciónenme un caso de corrupción, pues, mío. Yo lo reto, porque yo me considero que no lo he tenido. No le he hecho daño a nadie. Siempre peleé por los derechos de los compañeros cuando estuve en Lloro. Acá en las organizaciones locales de Olanchito, pues en la parte deportiva, yo siempre he tratado de ser derecho. Yo tuve problemas en la dirigencia de la Liga de Veteranos porque la Liga de Veteranos en su momento, cuando yo llego a la Liga de Veteranos, estaba podrida, pues. La edad era de 35 y habían jugadores hasta de 30 años y 31. Y yo descubrí cualquier cantidad de jugadores que estaban con esas edades y los denuncié y les quitaron los puntos. ¿Le ha traído enemigos eso? Quizás no enemigos, pero sí malversación de algunos dirigentes. Yo no le llamo enemigos porque yo no tengo enemigos, yo no le ando haciendo mal a nadie. Pero sí... Gente que no lo quiere. Gente que no me quiere, correcto. En el patronato de la colonia estuve por varios años y porque no firmé un permiso de un lugar donde vendían bebidas alcohólicas porque a mí me parecía que era incorrecto, prácticamente me sacaron porque no quise firmar esas constancias. Actualmente estoy en la Comisión de Transparencia, estoy en la Junta Fiscalizadora del Fondo de la Tasa Ambiental, dirigente, si le podemos llamar así, dirigente de los colegios magisteriales acá o del magisterio en Olanchito. No dirigente, pero hago el esfuerzo de hacerlo por lo menos y dar la cara y pelear por los derechos de los compañeros, defenderlos hasta donde yo puedo y hasta donde me permite la ley poderlos defender. ¿Le ha salido algún ofrecimiento a usted para que de estos cargos como la Comisión de Transparencia o el Fondo Fiscalizador del Agua le han llegado ofrecimientos para que calle algunas cosas o para que no haga algunas denuncias? No, fíjese que donde sí me salió una situación de esa fue cuando estuve en Lloro, que me ofrecieron cualquier cantidad de dinero, pero yo siempre les dije, no le entro yo a eso. Si pudiera cambiar algo del magisterio, maestro, ¿qué cambiaría? ¿En qué cree que se puede mejorar? Hay muchas cosas en las cuales se puede mejorar, Rolando. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero sin duda alguna, una de las principales cosas en las cuales se puede mejorar, mire, vienen las supervisiones docentes. ¿Y de qué sirve que me supervisen? Si a mí me avisan 8 días antes, entonces yo hago un portafolio bonito, hago mis planes bonitos, hago mis organizaciones bonitas y le presento a un supervisor y ya estoy bien. ¿En qué contribuye eso? En mejorar el sistema educativo. No contribuye en nada. Contribuye que el gobierno y las autoridades digan, vamos a ponerle aire acondicionado, que hoy se está haciendo con el actual gobierno. ¿El gobierno de Xiomara Castro ha sido bueno con el magisterio a su criterio? No solo con el magisterio. Yo siento que el gobierno de Xiomara Castro ha sido bueno hasta con la población en general. Mire, ahorita por ejemplo Libre pierde las elecciones, pero las pierde porque no vendieron el buen gobierno de Xiomara. Xiomara hizo un extraordinario gobierno. Sin embargo, lamentablemente, Rolando, la candidata actual, en este caso la abogada Rixi, no vende ese gobierno. Y eso lo lleva, yo considero que ese es uno de los aspectos de que la lleva a no
volver a repetir las elecciones el Partido Libre. Y la otra parte es, pues, sin duda alguna, la injerencia que ha habido, ¿verdad? Porque aquí no lo podemos negar, y sería ciego el que lo diga, que no es así, ¿verdad? La injerencia que ha habido de un país que prácticamente es el que da las órdenes en Que nuestro se país. mete en lo que no le importa. Sí, se mete en todo lo que no le importa en nuestro país, que es el que prácticamente nosotros estamos esperando que Estados Unidos diga una cosa para que en Honduras se cumpla. Lamentablemente es ahí donde no podemos permitir la injerencia, pues, o sea, la injerencia. Si nosotros, los hondureños, tenemos que arreglar nuestras cosas nosotros mismos. No podemos esperar que un gobierno extranjero los venga a imponer tales situaciones, ¿verdad? Sí. Maestro, si su vida fuera un partido de fútbol, ¿en qué minuto estaría en este momento? Mire, si fuera un partido de fútbol, mi vida estaría, ¿qué le digo yo? En el minuto 60, 70, porque hay muchas cosas que yo todavía no he cumplido. Yo siento que puedo darle más a esta sociedad de Lanchito. Yo siento que en el aspecto personal también me faltan muchas cosas que cumplir. Yo no soy perfecto, Rolando, no soy perfecto, pero siento yo que hay muchas cosas todavía que yo puedo cambiar y que yo puedo de una u otra manera, pues, ayudarle a esta sociedad. Cometo errores como cualquier persona, no los hago con maldad, no ando en mi pensamiento, ni ando pensando una coartada adelante. Fíjate que muchas veces me siento hasta inocente de varias cosas, porque no existe la maldad en mí. Yo no, personalmente, yo puedo tener contra de alguien de sus acciones. Como persona, no. Como persona, jamás voy a tener una desaveniencia con alguien. Trato de ser una persona pacífica, evito los problemas. Entonces yo considero que me falta mucho por cumplir, a pesar de que ya vamos entrando en una edad de que ya vamos dentro de la vida, pero sí hay muchas cosas más que cumplir en esta sociedad. ¿Ese partido de su vida lo va ganando, empatando o perdiendo? No, lo voy ganando. Lo voy ganando, Rolando, porque yo, como le dije anteriormente, yo estoy agradecido con lo que hoy soy. Óigame, yo de ir descalzo a la escuela, a los espacios que yo estoy ocupando actualmente, yo considero que es una ganancia para mí. En la parte profesional, en la parte personal, pero que sin duda alguna me falta por cumplir algunas cosas, pues. Algunas aspiraciones que puedo tener como cualquier persona que puede aspirar. ¿Qué sueños tiene? Bueno, fíjate que yo quisiera, como cualquier hondureño, ¿verdad? No es que vivimos mal, tampoco vivimos bien, pero sí vivimos bastante aceptable, pero todo el mundo aspira a estar mejor. Y dentro de mis sueños, yo quizás en algún momento puedo aspirar en la parte magisterial. ¿Por qué no aspirar, digamos, a un cargo de junta central de un colegio magisterial? Que ya fui mencionado por algunos colegios magisteriales para llegar a junta central. En la parte política, pues me gustaría aspirar a un cargo. Y desde ahí poderle enseñar y decirle a la gente quién es Armando, pues. O sea, porque lamentablemente le decía yo anteriormente, por cultura se hace que la gente, si yo digo que soy político, tengo que llevar a regalar. Pero si yo le pido el apoyo a usted y le digo que después le voy a ayudar, no me cree. Entonces no me apoya. Pero yo dentro de los términos, yo hago números, Rolando. Yo hago números. Yo digo, si yo fuera regidor, gano tanto. Si yo fuera diputado, gano tanto. Entonces yo invertiría tal parte en beneficio y hacer política de una forma diferente, pues. O sea, viene Rolando Díaz y me pide a mí que le regale 5 bolas de cemento, yo no le voy a regalar los 1000 empiras con que usted pueda comprar el cemento. No, conmigo vamos a ir a comprar. Y yo voy a buscar al albañil y le voy a decir, anda, usame estas 5 bolas de cemento en la acera que Rolando quiere hacer en su casa. Porque ¿qué pasa cuando yo le regalo los 1000 empiras o los 1500 empiras de la bolsa de cemento? Cuando usted agarra el dinero, ya tiene otras necesidades. Porque la pobreza hacía. Entonces usted ya lo invierte en otras cosas y ya no hace. Entonces después va donde otro político a hacerlo, a pedirle colaboración. Entonces lo mejor es las obras directas con las personas que a usted le han solicitado.
¿Algunas personas que hayan marcado su vida, maestro? Personas que hayan marcado mi vida, bueno, mire, quizás con algunas palabras, fíjese que cuando yo me gradué en la universidad, me dijo alguien, no te vayas a sentir que sos más que nadie solo porque te graduaste. Otra persona me dijo, si no te presentas, te aplico la ley. ¿Presentarse a dónde? A un trabajo donde yo tenía un permiso. Oh, Yo tenía un permiso y me dice, te aplico la ley si no te presentas. O sea que me tenía que presentar antes. Entonces, frases así, quizás han habido muchas. Y en esa parte quizás con palabras, pero así como que ha marcado mi vida. ¿y positivamente? Positivamente, bueno, las personas que me dieron oportunidad, Rolando, por ejemplo, el profesor Roger Herrera, por ejemplo, yo lo recuerdo mucho porque fue el primero que me indujo a tener un trabajo serio, de formal. Recuerdo yo al profesor Dani Mendoza que dejó las horas de clase para que me las dieran a mí. Entonces, aunque hoy no tengamos una relación tan fluida por las diversas ocupaciones de ambos, pero él se despojó de las horas de clase para, para que me las dieran a mí y poder comenzar el camino de la docencia. Y así le podía mencionar a otras personas que han marcado de manera positiva mi vida. La oportunidad, por ejemplo, que me impulsó, por ejemplo, para ingresar a esto del magisterio en la parte gremial, como dirigente, el profesor Orlando Salgado, por ejemplo. Son personas, de ahí, Rolando, mire, yo políticamente no le debo un favor a nadie. Aquí lo digo de frente, lo digo ante la población, ante todas las personas que van a ver esta entrevista. Yo políticamente no le debo nada a nadie, a ningún partido político, porque ninguno me ha ayudado. En algún momento quizás yo hablé, quizás los políticos no son mis amigos, tal vez somos conocidos, pero en algún momento quizás, por ejemplo, yo le contaba a usted, yo trabajé 20 años como conserje, perdí más de como $500,000 de lempiras en prestaciones, y le hablé a un político de Lanchito que estaba en el poder, en Tegucigalpa, y como en este país todo es política, pensé yo que podía ayudarme a recuperar, porque imagínese yo, un chico de 20 y tantos de años, con una familia, sin una casa, entonces pensé que me podía ayudar, me cerraron las puertas. Entonces yo políticamente no le debo un favor a nadie. Yo me he abierto, mire, yo me he abierto camino yo solo. El estudio le ha cambiado la vida. Sí, lógicamente el estudio, dos cosas que yo menciono. Los medios de comunicación me han ayudado para abrirme algún camino, algún espacio en la parte social. Y el estudio, lógicamente, me ha permitido también llegar a otros senderos de la vida para poder yo ser lo que hoy soy. Su mensaje final, maestro, para nuestros seguidores que están viendo esta entrevista y también para los niños que como usted han tenido que nacer en una situación difícil, pero que cuando uno se lo propone, cuando se agarra de Dios y cuando lucha, logra los sueños. Dice una canción de Marco Antonio Solís que todo sacrificio tiene una recompensa, Rolando. Yo realmente me siento recompensado por la vida. Como le digo, el partido yo todavía siento que voy por el minuto 70, u 80 por ahí. Y yo sí le digo a la población, mira, a los jóvenes, nosotros tenemos un país donde no hay fuentes de trabajo, donde yo le pongo el ejemplo de Lanchito. ¿Cuántos alumnos se gradúan todos los años con Lanchito? ¿Dónde van a trabajar estos jóvenes? No hay. Pero yo sí les digo, el estudio te cambia la vida, el estudio te abre puertas. Porque fíjese que yo, por ejemplo, digo, si yo no tengo los requisitos para ostentar un cargo, ¿cómo lo voy a solicitar? Entonces yo le digo al joven, si usted no estudia, si usted no es profesional, ¿cómo le van a dar la gerencia del banco? ¿Cómo le van a dar la gerencia de una institución gubernamental o de una organización? Entonces yo solo les digo, tienen que estudiar, tienen que prepararse, buscar las mejores opciones y valorar sobre todo a los jóvenes de hoy, valorar sobre todo el esfuerzo que hace cada padre de familia, porque mire,
hay mucha pobreza en Honduras. Si usted sabe que el 70% de la población hondureña es pobre, pues. Hay niños que llegan al aula donde usted imparte clases aún sin desayunar. Claro, claro que sí. Muchos. Muchos. Mire, quizás esta faceta uno no la dice, pero mire, yo en el colegio, a pesar de que quizás yo no lo hago en consumo mío, pero lo hago con los alumnos, y tampoco se anda diciendo, pues. Tampoco se anda diciendo porque uno le dice, toma, anda a comprar una baleada, o anda a comprar un jugo, o cosas así. ¿Cómo hace cuando le asignan un trabajo a un niño y no tiene el dinero para presentarlo? Porque muchas veces una copia de 5 lempiras está inalcanzable para muchos padres. Bueno, mira que yo le voy a decir, yo le digo, yo por ejemplo, cuando es en mi clase, cuando yo trato de dejar algún álbum, cosas así, uno lo deja de forma general. Pero yo colaboro mucho con jóvenes sacando las copias en mi casa y llevándole las copias porque yo le pregunto, ¿por qué no me las presentaste? Entonces él me dice, porque no tenía dinero, porque mi mamá o mi papá le pagan hasta tal fecha y la tarea para tal día, entonces no la pude hacer. Entonces yo muchas veces, y yo creo que todo, no solo yo, sino que la mayor parte de los docentes lo hacen esto, pues, de colaborar con el alumno. Entonces la extrema pobreza que medimos, mire, si el 70% o un poquito más somos pobres, hay un 54% de que viven en extrema pobreza en Honduras, en la miseria. Pero como tenemos un país que está mal distribuida la riqueza, entonces están las grandes desigualdades sociales que les permite a unos estar bien y a otros estar en la miseria. Muchas gracias, licenciado Armando Montoya, por su confianza y por abrirse a estos espacios y contarnos quién es Armando Montoya, la esencia, no el que conocemos a través de los medios de comunicación en su programa de televisión, no el que conocemos en las aulas de clase, sino Armando Montoya, el que se ha tenido que sortear la vida para llegar a ocupar los puestos que hoy la vida le ha permitido. Así es que todos tenemos esa esperanza. Ojalá que esta historia sirva también de reflexión y de motivación para muchos jóvenes y niños que en este momento también están pasando una situación difícil, pero que cuando se lucha, cuando se tiene un sueño y cuando se nace pobre, maestro, estudiar es el mayor acto de rebeldía que uno puede hacer contra el sistema. Gracias a todos por su atención. Agradezco a nuestro compañero José Odilio Fuentes por también el apoyo en cámara. Soy Rolando Díaz Hernández y este es su podcast Sin Sotana.